Bitcoin ha llegado a caer un 12,40% en 3 días, situándose de nuevo por debajo de los $69.000. ¿Se trata de una caída que significará el principio de un movimiento bajista mayor? ¿O por el contrario es una buena oportunidad para comprar Bitcoin? En el vídeo de hoy haré un análisis de la última hora de Bitcoin, respondiendo a estas dos preguntas y explicando qué está pasando con el mercado de criptomonedas y en qué nos tenemos que fijar para predecir qué pasará a continuación. Bueno, la realidad que hemos vivido en el mercado de criptomonedas y en Bitcoin durante estos últimos días difiere bastante de la realidad que hemos vivido durante estas últimas semanas, ya que en 3 días hemos caído aproximadamente un 12,40%, llegando a cerrar un 12% abajo. Y siempre que hay este tipo de movimientos bajistas durante un mercado alcista, la pregunta que va a resonar es la misma. ¿Se trata de un pequeño movimiento bajista para aprovechar y acumular más Bitcoin? ¿O por el contrario, se trata de una corrección mayor que puede incluso llegar con la finalización del mercado alcista? Bueno, la respuesta no es tan sencilla, no es tan simple. Evidentemente hay efectos prácticos según el contexto en el que nos encontramos, tanto económico, fundamental y en la realidad que tendremos durante las próximas semanas, materializada en forma de halving. Todo indica y hace pensar que simplemente es un pequeño pullback. Pero claro, no es lo mismo un pequeño pullback que llegue hasta los 64.000 que un pequeño pullback que seguiría siendo pequeño que llegue hasta los 54.000. Y es un poco en lo que nos tenemos que focalizar. De entrada, y como más importante, tenemos que entender qué es la fractalidad. La fractalidad simplemente es la repetición de movimientos en todas las temporalidades. Es decir, sabemos que una tendencia alcista se define por formar un impulso, un pullback y una continuación. Cuando vas enlazando diferentes impulsos y pullbacks de forma ascendente, formas máximos y mínimos crecientes, y con lo cual estás en tendencia alcista. Y cuando haces lo opuesto, estás en tendencia bajista. Entonces, ¿qué significa fractalidad? Significa que dentro de este movimiento en forma de impulso, pullback y continuación hay muchos otros movimientos. Hay movimientos en forma de impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback y así sucesivamente. Y el mercado va formando diferentes impulsos y pullbacks en todas las temporalidades. Pero dentro de estos impulsos y pullbacks de color blanco, hay otros pequeños impulsos y pullbacks. El mercado forma constantemente impulsos y pullbacks. ¿Y esto por qué lo quiero comentar? Lo quiero comentar porque es importante diferenciar el impulso o el pullback en el que estamos en base a la temporalidad, porque eso va a determinar la afectación que puede tener en el tiempo. Es decir, si nos damos cuenta y entendemos cómo se mueve el mercado, veremos que ahora, en gráfico de 4 horas, ¿qué hemos empezado a hacer? Impulsos y pullbacks hacia abajo. Esto significa tendencia bajista en 4 horas. Es correcto. ¿Qué estábamos haciendo hasta ahora en 4 horas? Impulsos y pullbacks hacia arriba. ¿Qué ha cambiado en esta temporalidad? Que hemos pasado a hacer impulsos y pullbacks ascendentes a hacer impulsos y pullbacks descendentes. Y en cambio, ¿qué está pasando en gráfico diario? Nada. ¿Qué estábamos haciendo hasta ahora? Impulsos y pullbacks ascendentes. ¿Qué estamos haciendo ahora? Un pullback. Igual que lo hicimos aquí, igual que lo hicimos aquí, igual que lo hicimos aquí. Es decir, nos damos cuenta que ese cambio de tendencia del que hablábamos, de pasar a hacer máximos y mínimos crecientes a pasar a hacer máximos y mínimos decrecientes, únicamente existe en gráfico de 4 horas. Porque ya, si subes de temporalidad y te vas a gráfico diario, te das cuenta que el mercado está haciendo literalmente lo mismo que ha hecho en marzo de este año, en febrero de este año y a principios de febrero de este año. Literalmente lo mismo. Es la cuarta vez desde finales de enero que formamos este movimiento en forma de pullback, sin que haya ningún tipo de afectación, sin que haya ningún tipo de cambio. Con lo que ya de entrada esto nos indica dos cosas. Primero, cuál es la magnitud que podemos esperar de este movimiento bajista. Y segundo, ¿qué necesitamos ver para que este movimiento bajista se torne más bajista aún? Y es literalmente lo mismo que ya estamos viendo en gráfico de 4 horas, máximos y mínimos decrecientes, pero en otra temporalidad. Ahora vuelvo al gráfico diario porque quiero que nos focalicemos sobre todo en la situación actual, en el presente, que comparemos las diferentes cosas que estamos viendo para poder anticipar lo que va a venir a continuación. Pero antes de nada,
quiero muy rápidamente hablar del gráfico semanal, porque la realidad, y para que haya un cambio de tendencia en algún momento, es que estos máximos y mínimos decrecientes tendríamos que verlos en gráfico semanal. El gráfico semanal puede caer o puede subir literalmente lo que quieras. Por ejemplo, hemos llegado a tener subidas en pleno mercado bajista de un 100%. Aquí pues tenemos otro movimiento ascendente de un 45%. Aquí tenemos otro movimiento ascendente de un 53%. Y así sucesivamente. También en mercados alcistas hemos tenido caídas. Aquí hemos tenido una caída de un 49%, caída de un 51%, caída de un 23% y así sucesivamente. Tenemos aquí otra caída de un 75%. Y estas subidas o caídas no han tenido ningún tipo de afectación. ¿Por qué? Porque independientemente de la subida o de la caída, el mercado se ha mantenido haciendo máximos y mínimos crecientes o máximos y mínimos decrecientes en tendencia bajista en este caso. ¿Y esto por qué lo comento? Lo comento porque el gráfico mensual en Bitcoin y hasta lo que hemos visto a día de hoy siempre es el mismo. Impulsos y pullbacks, impulsos y pullbacks, impulsos y pullbacks, impulsos y pullbacks. Ahora estamos en una fase impulsiva, nuevamente, por quinta vez en toda su historia. Y las tendencias o ciclos bajistas en gráfico mensual se ven como pullbacks, simples pullbacks. Esto es la fractalidad. En gráfico mensual vemos esto. ¿Y qué vemos en la siguiente temporalidad? Esto. Con lo que nos indica el inicio de un ciclo bajista es que el gráfico semanal empieza a hacer máximos y mínimos decrecientes. Y el último mínimo en gráfico semanal lo tenemos en los 38.000. Con lo que ya de entrada, yo creo que todo el mundo, por el contexto y por el punto de mercado en el que nos encontramos, descartaba esta opción, pero ya lo anticipo de cara a futuro. Si lo que queremos ver es un cambio de tendencia en el ciclo de Bitcoin, lo que tenemos que ver es que el gráfico semanal no solo cae, sino que lo que hace es lo siguiente: intentar levantarse, formar un máximo decreciente y volver a caer, rompiendo el mínimo anterior y dejando de hacer máximos y mínimos crecientes, que es lo que seguimos haciendo hasta ahora, para empezar a hacer máximos y mínimos decrecientes. En este punto es el momento exacto en el cual finalizaremos el ciclo alcista e iniciaremos el ciclo bajista, del mismo modo que ocurrió en noviembre del año 2021, del mismo modo que ocurrió en diciembre del 17 o en diciembre del 2013. Entonces, habiendo descartado este punto y entendiendo la correlación entre las temporalidades más grandes, en este caso semanal y mensual, vamos a volver a la correlación entre las temporalidades más pequeñas, 4 horas y 1 hora. De entrada, ya hemos descartado que esto, de momento, es un pullback o un movimiento bajista en gráfico diario. Puede ser un pullback, que es lo que tenemos hasta ahora. Hemos seteado lo que tenemos que ver para determinar que el mercado alcista finaliza. Es algo que lleva tiempo, que lleva muchos cambios, que lleva un agotamiento importante de la tendencia y es algo que aún no hemos visto. Vamos a ver qué es lo que necesitamos ver o en qué nos tenemos que focalizar a partir de ahora para saber qué pasará a continuación. Para ello simplemente tenemos que ir a gráfico diario y quiero enseñaros qué es lo que sucedió en el último punto de mercado en el que vimos un movimiento relativamente similar. Y fue justamente aquí, en diciembre del año 2023, finales de enero del año 2024. Y es que el gráfico diario marcó un último mínimo en el nivel de los 40.000, clavado, 40.000 puntos. ¿Y qué es lo que hizo a continuación? Formó un movimiento ascendente en forma de una especie de canal, patrón de desaceleración, y desde este punto máximo lo que hizo fue iniciar un movimiento correctivo. Y en el momento en el que inició la ruptura por debajo del mínimo anterior, recordad, para pasar de hacer máximos y mínimos crecientes a pasar a hacer máximos y mínimos decrecientes, de tendencia alcista a tendencia bajista, y con lo cual dar paso a un gran pullback en términos semanales, siempre es la tendencia inferior la que arranca respecto a la superior. En este caso, la tendencia de 4 horas ha arrancado y puede arrastrar a la tendencia diaria. Si la tendencia diaria se viera arrastrada, esta podría arrastrar a la semanal y formar un pullback tranquilo en gráfico semanal, que no es lo mismo que esa tendencia bajista. En este caso ocurrió
Bueno, la realidad es que no. Si bajamos de temporalidad, nos vamos a situar en este preciso instante y vamos a poner 4 horas. ¿Qué es lo que hizo el gráfico de 4 horas? Empezó a hacer máximos y mínimos decrecientes, que es literalmente lo mismo que está haciendo ahora. En 4 horas estábamos haciendo máximos y mínimos crecientes y empezamos a hacer máximos y mínimos decrecientes. Y justo cuando el gráfico de 4 horas estaba rompiendo por debajo del mínimo anterior en gráfico diario y podía empezar a arrastrar a la temporalidad diaria a un cambio de tendencia, ¿qué es lo que ocurrió? Ocurrió que el gráfico diario, ya volviendo a la temporalidad, puso freno a todo ese movimiento y no confirmó la ruptura por debajo de los 40.000, porque el momento en el que el gráfico diario rompió, este 22 de enero del año 2024, al día siguiente desaceleró y luego ya giró. Y volvió a hacer lo que hacía hasta ahora. Impulso y pullback, impulso y pullback, impulso y pullback. Entonces, el punto actual, ¿cuál es? El punto actual, y por qué comento esto de aquí, es el siguiente, y es que si queremos marcar un punto de mínimo, yo creo que lo más objetivo es justamente esta especie de zona que engloba, incluso podríamos irnos hasta la parte final de la mecha, pero no creo que sea necesaria. Yo creo que el mínimo anterior en Bitcoin está entre los 60.300 y los 63.600. Esto es un poco lo que podría marcar el último mínimo claro anterior. Esta parte final la podríamos tasar de clara volatilidad porque el precio ya llega a un extremo realmente importante. Si entendemos este pullback de aquí como una campana de Gauss, pues de algún modo esto de aquí sería esta zona. ¿Ok? Del mismo modo que esto de aquí sería esta zona. Entonces nos estamos focalizando en la parte gruesa de la campana, que es justamente entre los 60.300, 63.600 aproximadamente, da igual. Entonces, ¿qué tendríamos que ver? Tendríamos que ver dos cosas. Opción número 1 en gráfico diario, y ahora bajaremos a 4 horas para ver si hay esa posibilidad o no. Opción número 1, que el gráfico diario venga claramente a romper el mínimo anterior y que luego haga un pullback formando máximos y mínimos decrecientes. Opción número 2, que se forme la misma estructura pero por encima de este nivel. Es decir, que el gráfico diario, desde el punto en el que llegó al mínimo, los 65.200, se levante y en vez de ser capaz de romper los máximos anteriores, desacelere y gire. Y se cambie la situación, ya que el mínimo pasará a ser este y lo romperíamos antes de romper este mínimo de aquí. Entonces, esto es lo que tenemos que ver a efectos de entender que el gráfico diario va a entrar en una tendencia bajista en el corto plazo, no en el largo plazo ni nada por el estilo, sino que simplemente se tratará de dejar de hacer máximos y mínimos crecientes y pasaremos a hacer máximos y mínimos decrecientes. Pero, ¿la realidad cuál es? ¿Existe esa posibilidad? Sí. ¿Existe esa probabilidad? Aquí ya tenemos que darnos cuenta de algo, y es que sí que es cierto que hemos empezado a hacer máximos y mínimos decrecientes, porque pues tenemos claros movimientos en forma de pullback, pero hay una diferencia milimétrica entre hacer máximos y mínimos decrecientes o formar un patrón de desaceleración. Por ejemplo, ¿es lo mismo este movimiento que he dibujado aquí que este movimiento? Yo creo que todos entenderéis que el qué es muy sencillo. El precio está cayendo y está haciendo máximos y mínimos decrecientes. El cómo es distinto, porque en este caso vemos una clara tendencia bajista y en este caso vemos una especie de desaceleración en forma de canal, y el target para los canales es el inicio del mismo. Entonces, del mismo modo que todos entendemos la diferencia entre, por ejemplo, vamos a ir, a gráfico semanal, esta tendencia alcista de aquí, este movimiento en forma de impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback, que vimos durante todo el año, bueno, durante parte del año 2015, todo el año 2016 y todo el año 2017, este movimiento, y respecto a esto que vimos en gráfico diario, donde, oye, se están formando impulsos y pullbacks aquí. A ver, sí, impulso y pullback, impulso y pullback, impulso y pullback, pero la realidad es que se estaban formando a través de un patrón de cuña, de desaceleración.
Pues del mismo modo que tenemos que entender la diferencia entre lo que vivimos en el año 2015, 16, 17 y lo que vivimos en el año 2021, ahora mismo lo que estamos formando en gráfico de 4 horas es lo siguiente, y es un impulso, un pullback, un impulso, un pullback, y una estructura que cada vez tiene más pinta y más forma de patrón de cuña, patrón de canal, llamadlo como queráis. Ya hemos roto esa estructura y el punto de mercado en el que nos encontramos actualmente es de impulso, desaceleración. La clave actual está en ser capaz de mantener el nivel de aquí, los 66.800. ¿Por qué? Porque significa el anterior mínimo dentro de toda esta fase impulsiva. Si nos focalizamos, vemos esta parte de ruptura de la cuña, tenemos esta estructura, impulso, pullback. Siempre y cuando Bitcoin no rompa para abajo los 66.800, el precio se mantendrá dentro de la disposición de retomar el movimiento alcista y volver a situarnos por encima de los 70.000. Luego, evidentemente, tendremos que ver si se cumple esa estructura en gráfico diario de, vale, ya hemos hecho un pequeño pullback, continuamos con fuerza, o si por el contrario nos quedamos a mitad de camino, desaceleramos y marcamos el máximo decreciente y el mínimo decreciente antes de tiempo. La realidad es que no tenemos una bola mágica y quien esté asegurando lo que va a suceder está jugando a la ruleta rusa. Eso sí, lo que sí que podemos hacer es, punto número 1, entender cómo se mueve el mercado, cuáles son las estructuras de mercado. Punto número 2, qué es lo que tenemos que ver para que el mercado deriva hacia un lado o hacia otro. Y punto número 3, ir analizando paulatinamente para darnos cuenta de si la probabilidad va tirando hacia un lado o si, por el contrario, va tirando hacia otro lado. Entonces, esta es la respuesta a todas las preguntas que hemos ido comentando. Hay que ir analizando poquito a poco, entendiendo sobre todo muy bien lo que queremos ver y basándolo en unos conceptos técnicos como pueden ser la fractalidad, la acción del precio, etcétera, etcétera. Así que nada, como siempre, ya iremos actualizando. Este vídeo lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.